la verdad que me siento muy honrado de estar en este lugar. Es una iglesia que la he visto crecer y realmente veo como el Señor sigue haciendo maravillas. Me encantan los testimonios, cómo Dios se manifiesta. Es tremendo cuando le hacemos caso al Señor, cuando ponemos nuestra mirada en lo que Él es capaz de hacer y cómo esto repercute en nuestra vida. Y decía Rodrigo recién como que uno a veces tiene que ser autodidacta, ¿no? Y esto es un poquito lo que nos pasó, lo que me pasó a mí. Quiero hacer un pequeño resumen de lo que hablaba Rodrigo, ¿no? Yo digo, bueno, mi papá murió a los 9 años. Desde ahí en adelante me puse a vender lo que fuese, no sé, a los 10, 12 años ya estaba vendiendo cosas por la calle. No porque vivía en la calle, sino porque realmente era como un atractivo para mí. Así que, no sé, la historia de que vendí percha, budines, cualquier cosa le vendía a los vecinos, ¿no? Hasta que me hice casi mayorista, pues le terminé vendiendo al almacén del barrio. Imagínate, con 12 años vendiéndole un almacén. Tremendo. Y yo digo que el Señor nos prepara, nos vas preparando. Y una de las cosas que yo quisiera que en esta noche te llevaras es que todo lo que Dios hizo en tu vida tiene un propósito. A veces las cosas que no entendés, las que no sabes por qué te pasaron, Dios las transforma. Y dice la palabra que todas las cosas suceden para bien de los que aman a Dios. Así que cuando nosotros empezamos a posicionarnos en quién es Dios, vamos descubriendo que todo tenía un propósito. Aún las cosas que en su momento no parecían tan buenas. Pero Dios las resignifica, nos da esa nueva opción, esa nueva capacidad de reformular nuestra vida. Y bueno, desde siempre cuando nos casamos con mi esposa, los dos éramos bastante busca en ese sentido y siempre tuvimos las ganas de tener algo por nuestra cuenta. Y siempre buscábamos algo. Yo trabajaba en una empresa que era la de mi suegro, mi esposa única hija, o sea que todo el que viera de afuera podría haber dicho, tenés el futuro asegurado. Pero nosotros no pensábamos así. Nosotros siempre quisimos tener algo nuestro. ¿Por qué? Porque había cosas que no nos terminaban de convencer, porque nosotros queríamos progresar y a veces nos sentíamos como cortados. Por eso también te digo que si sos papá y tenés algo tuyo, dale la oportunidad a tu hijo de que empiece a pensar. Porque a veces nos pasa esto, que nos ponemos ahí como un tapón. ¿Sí? Nos transformamos en el tapón de la pista y no dejamos pasar los que vienen atrás. Y qué lindo es poder contar con ganas, con fuerza, con nuevas visiones, ¿no? No pensando que nosotros somos la última Coca-Cola en el desierto, ¿no? Que a veces a los padres les pasa eso, ¿no? Yo creo que todo el que es padre a veces dice, no, como yo lo hago, no, nadie lo va a hacer. Qué tremendo es esto. Así que bueno, y uno aprende, va aprendiendo, ¿no? A mí también me costó aprender, con Rodrigo, sobre todo que era el más grande, uno tiene que empezar a ver lo que el otro ve y a veces no es tan fácil. Pero bueno, cuando nosotros empezamos con el negocio, en nuestro caso, teníamos ganas de poner algo por nuestra cuenta, porque sentíamos que no había mucho futuro en lo que estábamos haciendo. Y el Señor nos puso una visión de poner cualquier cosa, o sea, así, cualquier cosa. Yo estaba ya en un negocio de electricidad, pero poner cualquier cosa que fuese nuestro. ¿Y saben qué pensamos con mi esposa? En una verdulería. En una verdulería o en una roticería, pero que fuese nuestra. ¿Y sabés cómo la queríamos? Que fuese la mejor de la ciudad. No queríamos cualquier negocio, queríamos que lo que hiciéramos fuera lo mejor. Y así todo llegó un momento que señamos un local. Señamos un local en la calle San Martín para poner una roticería. Resulta que en el interín me entero de que había gente que estaba importando lámparas. Y esa importación de lámparas la hizo una persona que se dedicaba a una funeraria. Digo, ¿qué tiene que ver una funeraria con importación de lámparas? Bueno, y yo dije, ¿cómo es esto? Dije, bueno, me dijeron, mirá, esta persona lo trae, no sé. ¿Qué hice yo? No sabía absolutamente nada de esto. Pero una de las cosas que me destacan, siempre me han cargado por eso, cuando tenía 20 años, que era muy preguntón. ¿Por qué? Me decían, ¿por qué? Yo preguntaba todo. Y hoy medio soy todavía así, ¿no? ¿Y cómo haces esto? ¿Y cómo haces lo otro? O sea, la inquietud, tener actitud de salir adelante, aunque vos en un principio pienses que no vas a saber si esto no es para mí. Nunca digas esto no es para mí. Empezar a romper paradigmas es importante en la vida.
Muchas veces los paradigmas que tenemos son, yo no estoy para esto, esto no es mío, no tengo ni idea. Así que bueno, ¿qué pasó? Empecé a averiguar. ¿Y qué hice? A los 2 meses terminé importando lámparas. Vos me decís, ¿cómo hice? ¿Milagro? Sí, milagro, pero también esfuerzo, dedicación, actitud, buscar. Siempre rompiendo esto que está muchas veces en nuestra mente, que una de las cosas que más nos frenan, pensar que no vas a poder. ¿Cuántas cosas en tu vida vos seguís todavía pensando que no vas a poder? Y después te das cuenta que cuando ponés las manos en el arado no era tan difícil, ¿no? ¿No te pasó nunca? A mí me sigue pasando, ¿sí? Porque me sigo metiendo en líos todavía. Así que cuando te metes un poquito te das cuenta que sí, que hay algo que ya estaba, que fue eso que Dios fue gestando en tu vida. Hay muchas cosas que Dios va gestando en tu vida, que te va preparando. Y vos decís, ¿en qué momento? Y bueno, aún en las circunstancias difíciles de tu vida, algo te dejó como enseñanza, algo quedó en tu vida que después Dios la va a usar, la va a resignificar para eso nuevo que Él te está poniendo. ¿Sí? ¿Amén? Así que, bueno, terminamos haciendo esto y ya hace 32 años que nos dedicamos a lo mismo, toda mi familia está trabajando en lo mismo. O sea que no solo estoy trabajando yo, acá tenemos un muchacho que también trabaja, estamos siendo de bendición para gente. 30 personas trabajan en la empresa hoy y esto también es parte del reino. Yo quiero que vos entiendas que el reino es mucho más grande que a veces conocer una cita bíblica. ¿Está mal conocer? No, tenemos que aprender, tenemos que instruirnos en la palabra de Dios y ahora te vas a dar cuenta por qué. ¿A dónde te llevo con todo esto? Que hay algo que Dios prepara y que Dios tiene muy en cuenta en la vida de la humanidad, en la vida de sus hijos. ¿Vos sabés que una de las cosas de las que más habló Jesús fue del dinero? ¿Sabías? Habló más que de la oración y que de la fe. ¿Te imaginaste eso alguna vez? Tremendo, ¿no? ¿Qué decir? ¿Por qué? Y cuando vos vas a toda la Biblia habla unas 500 veces, más o menos, de lo que es la oración, de lo que es la fe o de lo que es el cielo y del infierno, pero hay casi 2.300 versículos bíblicos que hablan del dinero. Decía, ¿dónde? ¿Qué pasó? Yo me lo perdí. No, están ahí, están en los Proverbios, están en Eclesiastés, están en el Antiguo Testamento, están en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué puede ser que para Dios sea tan importante esto? Y ahora vamos a descubrir que el dinero no es un problema. El problema es que si amamos al dinero, si el dinero es lo que dirige nuestro corazón. Pero si no, el dinero es un arma poderosa en manos de Dios. ¿Sí? Entonces es importante porque hay mucho que a través de esto podemos descubrir. Y esto yo quiero que vos después empieces a buscar, porque hoy con Google todo más fácil, ¿no? Aún se lo decís verbalmente, decís, buscame todas las citas que hablen de prosperidad, de dinero, de ser emprendedor, de buscar. Yo te voy a traer algunas de estas citas bíblicas que también quiero que no las saquemos de contexto, sino que podamos encontrar el verdadero contexto que tiene en las Escrituras y en la palabra de Dios esto que estamos hablando. 16 de las 38 parábolas que habló Jesús hablan de la prosperidad, de las finanzas o del dinero. Jesús. ¿Sí? O sea que para Jesús también era importante. Habla de los bienes materiales en 16 de las 38. Hay un experto en finanzas que no es un cristiano, pero que dice, hay una obra de él, un libro que se llama Tu dinero cuenta, y hace un análisis pormenorizado que revela que la Escritura tiene la respuesta a todos los problemas financieros y económicos del siglo XXI, para hoy. No hace para 2000 años, para hoy. Esta persona se llama Howard Dayton. Dice que, según él, la Biblia ofrece verdaderas soluciones a los problemas financieros de hoy, conforme lo aplicamos en los principios de la economía de Dios. Cuando vos aplicás los principios que están en la economía de Dios. ¿Todos creen en la ley de la gravedad? ¿Sí? ¿Por qué?
Hay gente que dice, no, yo no creo en las leyes, yo no creo. Ahora, yo te diría, tírate de un 10º piso y fíjate qué pasa. ¿Sí? O sea, vos podés no creer en las leyes o en los principios de Dios. Ahora, sin duda, si no los aplicás, te vas a dar cuenta que tu vida no va a ir como Dios quiere que vaya, ¿no? Ahora, si los aplicamos, aún gente del mundo, dice el pastor Daniel González, que habla mucho sobre economía, dice que todos los principios que aplican los incrédulos le funcionan. Todos los principios que están en la palabra de Dios y lo aplican los incrédulos, le funciona. Imagínate si vos, siendo hijo de Dios, aplicás los principios de la palabra de Dios. Qué importante es esto. Dice, si comenzáramos a dejar de tener muchas deudas, a gastar más sabiamente el dinero, empezamos a ahorrar para pensar en el futuro y a ceder una parte de esto a los que la necesitan. Esto lo dice Howard Dayton, un incrédulo. Pero dice que si aplicás todo esto, esto se traduce en prosperidad para tu vida. Los grandes multimillonarios usan principios bíblicos. Después, a ellos les funciona. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que son santos, salvos? No. Posiblemente no, porque a lo mejor no le creen a Dios, pero creen en el principio que Dios declara. ¿Se entiende? Y hay una gran diferencia en esto. Porque no solo se trata de aplicar, sino de creer. O sea que nuestra arma es doblemente poderosa. Porque no solo creo en la palabra, sino creo en el que dice la palabra. ¿Amén? Entonces esto es mucho más poderoso en manos de uno que cree, del cristiano y de los hijos de Dios. Así que quiero que podamos reflexionar sobre una palabra muy conocida, que es la parábola de los talentos. ¿Sí? Y la parábola de los talentos, muchas veces la hemos predicado como que el talento es algo que recibiste, o sea, como un don, como una característica de tu vida. Ahora, la traducción del griego es muy clara. No habla de que es una gracia, sino que habla de dinero. O sea, la palabra que utiliza acá la traducción del griego para talento es taletón, talentón. Y esto quiere decir balanza, cierto peso, moneda o una suma de dinero. O sea que específicamente Jesús, el Hijo de Dios, está hablando de los bienes temporales. ¿Sí? No solo de los bienes eternos. Así que la parábola de los talentos, la voy a leer, es bastante larga, es del Mateo 25, del 14 al 30. Yo la voy a leer de la versión Reina Valera. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yendo lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y yo quiero que vos empieces a resaltar ciertas palabras. Que el Señor va a venir, segunda venida de Cristo, el Señor va a venir. Está hablando, cuando dice su Señor, también tenemos que pensar que el que nos está dando la oportunidad es Dios, ¿sí? Acá está hablando de un Señor terrenal, pero nosotros sabemos que esto es la figura de Cristo, es la figura de Dios. Así que este Señor en algún momento va a volver, ¿sí? Y todo lo que puso en tus manos como una oportunidad para extender el reino, para bendecir tu vida, para bendecir tu familia, para dejar un legado, palabra que casi no conocemos, para dejar no solo una herencia material, sino un legado. El legado es mucho más que una herencia material. Un legado son costumbres, son formas de entender la vida, son saber quién sos, saber que sos una persona de honor. ¿Por qué? Porque el honor es parte de ser hijos del Rey. Amén. Y si todos nos consideramos y sabemos que somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, o sea, vos sos un príncipe, una princesa. Amén. Acá estamos llenos de príncipes y princesas. Amén. ¿Sí? Algunos no lo creen, me parece. ¿No? ¿Sí? ¿Todos lo creemos? Porque todo acá radica en que arranquemos creyendo.
quiénes somos. Tenés que descubrir tu identidad. La identidad, hermanos, hermanas, es tremendamente poderosa cuando te crees, cuando sabes quién sos. Y lo sabes hasta tal punto que todo lo que haces está relacionado con quién sos. Todo lo que haces, desde que te levantás, desde que hablas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, estás transmitiendo honor o no. Si estás honrando al otro, estoy diciendo, ojo que estoy hablando con un príncipe, una princesa. ¿Cómo lo tratarías a una persona que tiene mucho poder, mucha autoridad? Ni hablar si te encontrarás con Cristo, ¿sí? Aunque nos tendríamos que encontrar todos los días, ¿sí? Pero si vos te encontraras con una persona de mucha autoridad o que vos valorás mucho, lo vas a honrar. ¿Por qué? Porque decís, wow, este verdaderamente es una persona honorable. ¿Por qué? Porque lo que él me enseña, cuando viene Carlitos Braida, que lo amamos tanto, todo, estamos ahí queriendo, nosotros nos pegamos, dice que somos medio sanguijuela con él, ¿sí? Porque todos queremos sacar algo de él, porque él tiene mucho de Dios. Bueno, sigo, me estoy yendo mucho, y yo sé que tengo que, los tiempos vuelan. Bien, y llegando... El que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he generado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor, ¿qué le dijo? Bien, bueno, participativo tiene que ser esto, para ver quién lee de paso. Así que, bien, buen siervo y fiel. ¡Wow! O sea que el Señor destaca la fidelidad de sus hijos. No sé, fue buen siervo. Quiere decir que cada vez que nosotros multiplicamos lo que Dios pone en nuestras manos, el Señor te va a decir, bien hecho, siervo fiel. ¡Wow! Ahora, para que no se nos vaya tan largo, porque es larga la escritura, la voy a parafrasear lo que sigue. Al segundo le dice lo mismo, al que trajo 2 talentos, trajo 2 más, pero al que tenía 1, que lo había escondido, ¿qué le dijo? Siervo malo y negligente. En el versículo 26 se lo dice esto. En el 25 le dice, él pone una excusa. Así que yo quiero que en esta noche rompas con las excusas, por favor. No más excusas. En el 25 dice, porque tuve miedo. Y fui y escondí. O sea que una de las cosas que tenemos que romper en nuestra vida es con los temores. Los temores te van a intentar frenar. ¿Para qué? Para que no se cumpla el plan de Dios. Porque no simplemente es con vos. Es mucho más grande que vos. Porque yo quiero recordarte algo que me vengo recordando a mí mismo, que todo lo que haces tiene trascendencia eterna. Todo. Cada vez que bendecís, cada vez que hablás, cada vez que sembrás, cada vez que das una palabra, como escuchábamos los testimonios hoy, no queda simplemente en esa palabra que diste. Eso es la semilla que a lo mejor vos no ves, pero que tiene una trascendencia eterna en cambiar la vida de una persona. O en extender el reino, o frenarlo. Para bien o para mal, todo lo que hacemos tiene una trascendencia eterna. Si a veces pensamos que, bueno, total, no, total no. Es importante el hoy, porque el hoy va a definir el mañana. ¿Sí? Ahí me viene a memoria algo, cuando me vienen las cosas a memoria se va a hacer largo. ¿Ustedes están todos muy apurados? Me dijeron, mirá que se van rápido. Por favor. Si me empiezan a venir las cosas a la cabeza y si las digo todas, miren, va a ser una locura esto. El otro día di una charla también en la congregación y me dijeron, bueno, vamos a hacer un break. Cuando empecé a las 8 de la noche, era las 10, le pregunto, ¿qué hora es? Todavía te falta, me dice. 3 horas me llevó, pobre gente, todos los jóvenes de la congregación. Bueno, espero que hoy no sean 3 horas. Bueno, pero el Señor, o sea, si vos querés tener una bendición, hoy tendrías que haber sembrado
hace un año, 10 años o 20 años atrás. ¿Por qué? Porque es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Quién quiere sembrar y el llame ya te dice, llama ya? No es todo llame ya, hermano. ¿Estamos acostumbrados o no al llame ya? Nos bombardean la cabeza con que ya lo necesitas. Y el ya lo necesitas es para sacarte algo, porque te agarran desprevenido, ¿sí? Pero si vos querías tener un bosque de pinos, lo tendrías que haber sembrado hace 20 años, ¿sabías? Y hoy podrías tener un montón de dinero si tenías un bosque de pinos sembrado hace 20 años. Ahora, hace 20 años, ¿qué hacías? Y estabas de joda, te ibas de noche, perdías el tiempo, lo gastabas en cosas que no te edificaban, ¿o no? Ahora, hoy decís, bueno, si quiero, no lo hice hace 20 años, ¿qué vas a hacer? Y bueno, ya no tengo solución. No, plantá hoy el primer árbol. Siempre hay tiempo. No lo vas a disfrutar de la manera que lo hubieras hecho si hacías a los 20. Por eso también esto que te quiero decir es para que vos planifiques tu futuro. Porque mientras antes empieces a planificar, antes vas a disfrutar de la cosecha. ¿Sí? Entonces todo lo que hoy sembramos te va a dar un fruto, pero en el tiempo determinado. O sea, no busquemos el llame ya, la solución rápida a las cosas. Si tenés problema en tu familia, si tenés problema en tu matrimonio, porque esto es aplicable a todo, hermano, esto de sembrar. Empecé a trabajar hoy. Pero no pienses que mañana a la mañana va a estar todo solucionado. Va a pasar un periodo, un tiempo, un proceso. ¿Sí? Bueno, en la Biblia encontramos siempre una correlación muy íntima entre el desarrollo del carácter de una persona y la manera en cómo maneja el dinero. Hay una comunicación íntima en cómo vos ves el dinero. Si es solamente para acaparar, para guardar, para vos, o es para bendecir. Por eso el mundo a lo mejor toma los principios, pero no aplica ni cree en lo que Dios dice, y a veces no recibe toda la bendición que está disponible. El dinero es un índice que muestra nuestro verdadero carácter. Dependiendo de cómo manejamos, se puede convertir en una bendición o en una maldición para el dueño del dinero. Por eso la palabra en Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amar al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. O sea que el problema no es el dinero, sino en cómo vos ves el dinero. Dios no está en contra del dinero. Y ahora te lo voy a demostrar a través de muchas palabras, desde el Antiguo Testamento. Cuando Dios le dice a su pueblo Israel, dice, te pondré por cabeza y no por cola. ¿Ustedes qué piensan que quiere decir esto? Te pondré arriba, ¿sí? Te pondré arriba, ¿para qué? Para que vos estés en la autoridad que todo lo que es caminar en mis caminos implica. No es solo el dinero, es mucho más amplio. Pero el hecho de ser cabeza te está dando una autoridad que no tendrías desde otra posición. O sea, el ser una persona honorable es ponerte por cabeza, el estar en lugar de autoridad, el estar en lugar de que pueda tomar las decisiones. ¿Para qué? Para que tu vida sea prosperada, para que el apóstol Pablo dice que seas prosperado y tengas salud en todas las cosas, así como prospera tu alma. La prosperidad del alma quiere ser un corazón entregado a Dios. No solo va a prosperar tu vida personal como persona y como hijo de Dios, sino que va a hacer que tu mente esté enfocada en lo que Dios habla. Otra palabra en 1 Timoteo 6:10 dice, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El problema es el amor del dinero. ¿Se entiende? O sea, no puede ser el centro de tu vida. Siempre el centro de nuestra vida, como hijos de Dios, es el mismo Dios, ¿sí? Es lo que su palabra declara sobre nuestra vida, en quiénes somos y cuál es la función que esto tiene sobre cada uno de nosotros. A veces vemos en la congregación, me ha pasado, gente que viene, está sin trabajo, consigue un trabajo y no viene más. Están siendo traspasados sin darse cuenta. ¿Por qué?
porque consiguieron lo que buscaban. No buscaban a Dios, buscaban la solución a sus problemas. O a veces se tenía un problema matrimonial o un problema en su familia o en su salud. Y entonces encuentran la bendición, pero no el Dios de la bendición. Se quedaron con un pedacito. Los más chiquitos se llevaron. Porque el Dios de la bendición es mucho más grande que la bendición. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros encontramos en esto la verdadera oportunidad para crecer, el primer y gran principio respecto al dinero y a los bienes materiales que se nos dan en la Biblia es que Dios es el dueño de todo. Es dueño del mundo, es dueño de todo lo que hay en el mundo. Y dice, en Ageo 2:8, dice, mía es la plata y mío es el oro. O sea que los bienes materiales están en la mano de Dios. Y nosotros, como parte de la bendición y de la abundancia que Dios nos tiene disponible para sus hijos, tenemos que ir y tomar de lo que Él nos da. Porque Él es el que dispone todas las cosas, Él el que te da la salud, el que te da la capacidad, el que resignifica tus dolores para que vos puedas encontrar un camino de bendición que Él ya tiene preparado. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. O sea que todo es de Dios. Entonces, una de las cosas que no tenemos que olvidarnos es que no es por tu esfuerzo simplemente, aunque tu esfuerzo ayuda y es parte de lo que Dios quiere, y ahora te lo voy a demostrar. ¿Por qué? Porque dice Deuteronomio 8:18, acuérdate de Jehová porque Él es el que da el poder para hacer las riquezas. De nuevo está hablando del dinero. ¿Cómo puede ser que hable tanto? ¿Quién es el que te da el poder para hacer las riquezas? Dios. O sea que para Dios sigue siendo importante, se lo dice al pueblo de Israel ahí en Deuteronomio 8. Y se lo aclara, no te pienses que es por tu fuerza nada más. No te pienses que vos porque te la sabías toda y entonces como al otro no le dio o como el otro no está haciéndolo. No es por eso. Es porque tuvo misericordia de vos. Pero esa misericordia de Dios requiere siempre que nosotros estemos en consonancia, en línea con lo que Él habla. Sí, yo te doy todo esto, pero ojo, no te olvides que yo te lo di. Porque todo es mío. La salud, el mundo, el oro y la plata, todo es mío, dice el Señor. La forma en que administramos el dinero y los bienes que Dios pone en nuestras manos demuestran el lugar que los mismos representan en nuestra vida. ¿Qué lugar le estás dando a las cosas materiales? Dios quiere que la puedas administrar con fidelidad. Según esta parábola, vemos cómo el Señor premia y elogia a los que fueron siervos fieles y buscan multiplicar aquello que su amo les había dado para negociar y lo fructifiquen. O sea que cuando vos tenés un trabajo, y ahora quiero empezar a que vos puedas entender que el ahorro, que el ser emprendedor, que el tener que ser visionario, que el tener una visión que venga del corazón del Padre implica fructificar. ¿Sabes qué es lo único que Dios va a venir a buscar? Frutos. ¿Viste cuando fue al árbol y dijo, no hay higo, que se seque? ¿Por qué? Porque no encontró frutos. Dios no te va a juzgar por lo que hiciste o por lo que no hiciste, sino porque verdaderamente fuiste fiel a lo que Él te dijo que hicieras. Él no es si lo hice medianamente bien, medianamente mal, cómo lo hice, cómo no lo hice. Si no, ¿sabe qué va a decir? Che, ¿qué estabas haciendo vos todo este tiempo que no hiciste nada con lo que yo puse en tus manos? Y ahí después esto es abarcativo a todas las áreas de la vida, no solo al dinero, ¿sí? Porque Dios te va a decir, bueno, te di un talento, te di una capacidad para predicar, te di una capacidad de amar, Dios nos da muchas gracias. Su gracia es abarcativa en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Y nos permite amar como Él nos ama, y nos permite perdonar como Él perdona, y nos permite tener una visión de reino y no una visión unitaria, yo soy el centro del universo, sino una visión de reino, porque lo que Dios me da es para bendecir a otros. Y yo me transformo en un canal de la gracia.
Hermanos, tenemos que ser un canal de la gracia. Y una de las maneras es dar frutos. Frutos. Como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da fruto todos los meses. Todos los meses Dios viene y puede recoger un fruto de vos. Porque fuiste fiel, porque fuiste un siervo fiel. Y Dios te va a decir, porque fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. O sea que el experimentar el crecimiento, es el experimentar la vida abundante, que lo dice Jesús también en Juan 10:10, ¿no? Yo he venido a traer vida y vida en abundancia. ¿Y qué es la vida en abundancia? A ver, todo. O sea, ¿hay un área en la cual Dios no te quiere bendecir? No. Dios nos quiere llenar de su bendición. Entonces siempre la pregunta que tenemos que hacer es ¿qué está pasando en esta área? A lo mejor será que no estoy entendiendo lo que Dios me está hablando. Porque Dios habla. Hay una Biblia que se llama Dios habla hoy. Así que más claro, échale agua. ¿Sí? Hay una traducción que se llama así. Y entonces, Dios habla hoy. No es que habló hace 2000 años, no. Dios habla hoy. De hecho, estaban diciendo que el miércoles el Señor les habló a quién le tenían que ir a predicar. O sea que Dios habla. El problema no es que Dios no habla. El problema es que yo a veces no escucho. Estoy aturdido con las cosas que están a mi alrededor y estoy enfocado a veces en una mentira. Y ahora te voy a decir por qué. Porque cada vez que nos compramos una mentira, yo digo, esta es una frase que me la vengo repitiendo, se la repito a cada uno que se cruza en mi camino, no te compres las mentiras del diablo. No las compres, porque si las compraste las vas a llevar a tu casa. Comprar una mentira es decir, yo no puedo, por ejemplo. ¿Cuántas veces lo dijiste? Yo un montón de veces dije eso. No puedo. No, esto no es para... No. Y me quedo en eso. Y lo peor del caso es que cuando hacemos eso, no solo no le estamos creyendo a Dios, que ahí nos empezamos a meter en un terreno pantanoso, ¿no? Porque si le creo al enemigo, no le creo a Dios. Si Dios te dice, vos sos mi hijo amado, pero yo digo, con esto no puedo, es porque tampoco creo que Dios es poderoso y que yo tampoco soy hijo. ¿Se entiende todo lo que estoy diciendo? Este es muy tremendo. Cada mentira que viene a mi cabeza y yo la compro, la creo, se transforma en mí en un tapón. O sea, no voy. ¿Y cuál es lo que pasa con esto? Es que freno el reino. Cada vez, ¿viste? Nos vamos tirando más en la silla, vamos a terminar en el piso. ¿Por qué? Porque es así. Si yo me compro una mentira, me freno. Y no solo me freno yo. Como lo que hago tiene trascendencia eterna, freno el reino. ¿Se entiende? Así que lo importante es estar enfocados en quién es Dios. Cuando descubro quién es Dios, me descubro a mí mismo. Descubro mi identidad. Descubro que soy hijo o hija del rey, que tengo honor, que estoy preparado para grandes cosas, que Dios quiere de mí cosas grandes y poderosas. No simplemente lo que yo pienso que puedo. Porque la palabra de Dios es muy clara. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Dios premia al mérito y al esfuerzo. Ahora, esto es algo casi que se perdió de moda, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente trata de hacer lo menos posible y se jacta de que hace lo menos posible. Ahora, vemos la parábola de los talentos y dice que Dios premia al siervo bueno y fiel. Pero la gente se esconde. Me pasó, una vez me recomendaron, ahora me viene a la cabeza, un cristiano de otra congregación, no es de acá, hace muchos años. Me lo recomendaron para trabajar en la congregación. Se echaba a dormir en las estanterías, el tipo. Vive de 25 años. Se dormía en las estanterías. Venía otro y me dice, che, se está durmiendo aquel. Abajo de la estantería dormía, en cualquier lado. Una cosa loco. 3 veces le llamamos la atención. Digo, querido, te recomiendo un amigo pastor. O sea, no solo le estás haciendo un desastre, sino que está... Bueno, ¿cómo entendés esto? Es decir, porque hay falta de discernimiento. Evidentemente, el esfuerzo ni el mérito era una característica de esta persona. ¿Pero por qué? Porque a veces
todo el mundo, todo lo que nos rodea, habla de que mientras menos haces sos el más piola. ¿Nunca escuchaste vos hablar a la gente que trabaja en algún lugar y dice, no, hoy falté, me hice el enfermo? Hoy no, que ahí me llueve. Y vos decís, hermano, ¿qué te está pasando? El mérito es como que no está de moda. Cuando buscamos la bendición mágica y decimos, aún esto, hermanos, pasa entre los cristianos y esto es muy doloroso. Muy doloroso. La bendición mágica queremos. No hago nada, pero Dios proveerá. Yo creo que Dios provee, hermano. Pero bendice al siervo fiel. Rompamos con estos paradigmas cristianos que no tienen nada que ver con el Evangelio. El Evangelio es otra cosa. El Evangelio es mucho más que espero en Dios. ¿Por qué? Porque Dios te pregunta, declárame, como le dijo a la viuda, declárame qué tienes en tu casa. Como cuando fue a multiplicar el pan para los 5.000. Decía, no arrancó de cero. ¿Qué dijo? A ver, ¿qué tenemos? Y tenemos 2 panes y 5 peces, tráemelo. Porque lo que vos tenés es lo que tenés que poner en la mano del Señor para que Él multiplique. El milagro lo hace Él, pero tenés que estar vos de por medio. Salgamos de un evangelio mágico, hermanos. Dios es mucho más que esto y te lo estás perdiendo. Y después te quejas porque las cosas no te llegan. Yo sé que en esta congregación se habla de esto, así que creo que acá no pasa, pero por las dudas, los que escuchan por la transmisión. Tenemos que ser buenos administradores y tenemos que creer en el verdadero evangelio. Vivimos en un mundo, hermanos, que cada día se polariza más. ¿Vos sabés esto? Lo escuchás en todas las noticias. Es un mundo que cada vez hay más ricos y cada vez más pobres. Ahora vamos a echarle la culpa a los ricos porque son injustos. Muchos son injustos, sí, es verdad. No dudamos de esto, ni dudo yo tampoco. Hay mucha injusticia en el mundo. Pero la palabra de Dios te dice muy claramente que Él te quiere poner cabeza y no por cola. Y entonces, si Dios te quiere poner por cabeza y no por cola, hay algo en nuestra manera de pensar que a veces no está en sintonía con el Evangelio. Que el Evangelio es buena noticia, pero ¿para quién? Para el que cree. El Evangelio no es buena noticia para todos, aunque Dios la soltó sobre todos, sino que se transforma en buena noticia para el que cree. Porque si yo no creo, el Evangelio no me afecta, ¿o no? ¿Sí? ¿Cuánta gente le predica y dice, no, a mí no me interesa? Ahora, para esa persona, aunque el Evangelio está disponible, la bendición está disponible, el ser honorable, el tener toda la gracia de Dios a su favor, puede ser que no lo crea. Y entonces no está disponible para él, porque no lo creyó. Por eso es importante que nosotros creamos. Deuteronomio 28:13 dice, y te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, solo estarás encima y muchos estarán debajo. Esto es bíblico. ¿Quién lo dice esto? No lo dije yo. A ver, yo quiero que ustedes no me miren a mí raro. De última se la agarran con el Señor, ¿está bien? Porque esto lo dijo Dios, ¿sí? O sea que si se van a pelear con alguien porque piensan distinto, vayan y esta tarde, cuando estén en su casa, díganle, Señor, ¿por qué dijiste esto? No soy yo, no es Omar, ¿está bien? ¿La pusieron? Deuteronomio, para que sepan que es bíblico esto. Deuteronomio 28:13, y si le pondrás, y te pondrá el Señor a la cabeza. O sea, Él es el que te pone. ¿Sí? Y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola, solo estarás encima y nunca estarás debajo. Si escuchás, fundamental, si escuchás los mandamientos del Señor tu Dios, que te ordeno hoy, para que los guardes, ¿cómo? Cuidadosamente. O sea, que no se te escape la liebre. ¿Sí? Lo tenés que atesorar. Cada palabra que el Señor siembra en tu corazón es para que vos la atesores. Señor, no la entiendo, pero la dijiste vos. Hacémela entender. Revelámela.
hay muchas cosas que yo mismo sigo, el Señor me sigue revelando, porque la revelación de Dios es eterna, Dios es inmensamente más grande que mis pensamientos. ¿Sí? Así que yo cada día intento estar en su presencia para que Él me revele lo que Él quiere de mí, lo que Él busca hacer en mi vida. Dios prepara y capacita a su pueblo para gobernar sobre la tierra. Y eso lo vemos ya en el Génesis. O sea que no solo se dio en Deuteronomio, sino que lo vemos en Génesis 1:28, que dijo, te puse para sojuzgar la tierra. O sea, la sigue agrandando Dios. O sea, Dios no tiene puntos medios. Dice, ¿dónde te quiero? Para sojuzgar la tierra. Génesis 1:28. Bien. Y te dijo, fructificate, multiplicate, hinchad la tierra, sojuzgadla y señorear. O sea, que te pone para que estés arriba, para que tu visión sea una visión de reino, una visión de expansión. ¿Por qué no lo haces simplemente para que vos te enseñorees en el sentido de ningunear a otro? No, hermano, no es por ahí la cosa. Dios no busca déspotas. Dios busca hijos amados, que amen como Él ama, que bendigan como Él bendice. La bendición de Dios es la única que no te va a añadir tristeza, hermano. Entonces es muy importante estar enfocados en lo que Dios nos habla. La falta de recursos te conduce inexorablemente a la falta de educación. Y esto te termina aislando y te roba los sueños. ¿Vos sabés que Dios quiere que sueñes? Dios quiere que sueñes. Dios quiere poner en tu corazón sueños porque Dios sueña, soñó con vos, pensó en vos y te hizo. ¿Y te hizo cómo? A su imagen y semejanza. Y Dios es un Dios creativo, ¿no? Amén. Y Dios sigue creando, ¿ustedes sabían? ¿A alguno le gusta la astronomía? Qué pregunta rara en una... Bueno, ¿por qué digo esto? Porque me gusta leer. Ustedes saben que el universo se expande, lo digo continuamente esto. El universo está en expansión, se sigue agrandando. ¿Sí? Se sigue agrandando y dice que desde hace 6.000 millones de años más rápido. Quiere decir que Dios no terminó de crear, sigue creando. Dios es creativo y dice que Él te hizo a su imagen y semejanza. O sea que ¿cómo te hizo? Creativo. El día que perdés los sueños, te volvés una persona no creativa. Porque Dios dice, a mi hijo, mi hija, le voy a poner toda mi creatividad, todos mis sueños, porque yo sé que si él entiende por dónde va la cosa, el reino se expande. No solo se expande en su mente y en su corazón, sino que va a afectar a su familia, va a afectar a sus hijos, va a afectar la sociedad, la congregación. A veces nos quedamos en la congregación, pero nosotros, hermanos, tenemos que afectar la sociedad. La sociedad tenemos que afectar, el país donde vivimos. O sea, no solo estamos para traer las buenas noticias dentro de la congregación, como decían recién, hay que salir. Y hay que salir para decirle al mundo que Dios existe, pero también hay que mostrárselo con nuestra integridad, con nuestros hechos, con nuestras palabras y con nuestra vida. Génesis 1:2 dice que en el principio estaba la tierra, ¿cómo? Desordenada y vacía. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu vida? ¿Está ordenada y llena? ¿O sigue estando desordenada y vacía? Porque dice la palabra que en esa situación el Espíritu del Señor aleteaba sobre la faz de las aguas y dijo al Señor, hágase la luz, y la luz se hizo. Entonces, si está desordenada y vacía, no es un problema. El problema es que te des cuenta que está desordenada y vacía. Entonces le decís, Espíritu Santo, vení y ordená, dame la sabiduría para ordenar mi vida, para que todo el que me vea a mí vea una familia próspera, vea una familia íntegra, vea una familia unida, vea el poder de tu gracia en mi vida y que tenga que hablar menos y mostrar más. ¿Sí? Y también esto tiene que ver la economía.
Le hablamos de un Dios poderoso y a veces nuestra vida no lo muestra. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo la nuestra y le seguimos comprando mentira al diablo. Del no puedo. Hermano, yo quiero que te vayas de acá con la súper convicción de que Dios tiene propósito para tu vida. Y que el propósito se va a cumplir en tanto y en cuanto vos siembres la semilla verdadera, la buena. No siembres más una mentira en tu vida, no siembres más una mentira en tu familia, sino que cada uno que mire tu familia diga, wow, yo quiero esa familia. Yo quiero ser igual que ellos. Yo quiero que mis hijos sean así, que mi matrimonio sea así, que mi economía sea así, que mi casa sea así, porque Dios está en ellos. Hermanos, esto es tremendo. Esto convierte de mirar nomás. No tenés que hablar tanto. Después hablamos también. No es que nos vamos a callar. Yo hice la palabra porque creí, hablé. Y yo creo, pero también actúo. Y voy a ser el primero en no esconderme en mi trabajo, sino decir cómo voy a hacer prosperar este trabajo, porque si prospera este trabajo voy a prosperar yo. Jeremías, Dios le dice a Jeremías cuando estaba en el cautiverio en Babilonia, comprá tierra y orá por el lugar donde estás. ¿Dónde se lo dijo? A Jeremías, un profeta, y en un lugar de cautiverio. Así que aún cuando vos pienses que estás en un lugar de cautiverio, Dios te dice, orá por ese cautiverio. Hermanos, a veces despotricamos contra el lugar que trabajamos. Tremendo escuchar esto. ¿Cómo puede ser? Le sacamos mano a los jefes, le sacamos mano a la empresa. Estás maldiciendo el lugar de tu trabajo y te llamas cristiano. ¡Ay, santo Dios! El que te mira y dice, ¿y este va a la iglesia? Es duro, pero ojo con esto, porque las palabras atan. Sembra buena semilla. Porque si sembras buena semilla, la cosecha sin duda va a ser buena. Y cuando te miren, va a venir otro de otra empresa y ven que vos hablas bien de todos, y van a decir, este lo quiero conmigo. A este me lo llevo yo, porque acá no lo tienen bien. De hecho, nos ha pasado, hermanos de la congregación, que yo lo veía como hablaban de la empresa. Lo terminé contratando. El jefe cuando se fue, ¿y por qué te va? Le dice, porque acá no tengo futuro, dice. Pero vos lo escuchabas hablar y el tipo iba con lluvia, sin lluvia, con paro, sin paro. Era fiel. Y daba la milla extra, ¿viste? Y es bíblico. Daba la milla extra al tipo. No se lo pedían y lo hacía igual. Entonces, cuando vos das la milla extra, no tenés que hablar, no tenés que decir yo soy bueno, porque la gente ve que sos bueno. ¿Sí? Y a veces perdemos la óptica y nos llamamos igual cristianos. Hermanos, ¿qué pasa? Cuando somos así, esto conspira contra el plan de Dios de que podamos estar en autoridad. ¿A quién te va a poner al frente de algo si hablas así? Yo no te pongo, si te escucho no te pongo. Es tremendo. Entonces la pobreza se transforma en algo sistemático en nuestra vida y se transforma en un arma de Satanás, hermano. El pobre no es de Satanás. A veces he escuchado prédicas que me hacen escalofrío. El pobre no tiene nada que ver no es de Satanás. Pero la pobreza sí, porque la pobreza es un espíritu. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Ser pobre no tiene nada que ver, como tampoco tiene nada que ver con ser rico en ser hijo de Dios, ¿no? Por eso dije que hay gente que está bien y que no cree en Dios. O sea, que una cosa ni la otra me identifica como un hijo de Dios. ¿Está bien? Pero la pobreza es sometimiento. La pobreza es, no le voy a dar educación a mis hijos. La educación, no voy a tener un legado. El día que me jubile no voy a tener dónde vivir y voy a depender de mis hijos, hermano. A ver, ¿esto es lo que Dios quiere? ¿Que mendiguemos? ¿No dice la palabra que no va a haber justo que mendigue? Y entonces, ¿por qué atamos una cosa a la otra?
¿No será que estamos comprando algunas mentiras? Ojo con esto, porque hay sobre todo en mi caso particular, yo vengo de una raíz católica, ¿no? Y la pobreza es un mérito. El que quiere ser, el que decide servir al reino, para la pobreza puede ser una manera de vivir, pero no para el que tiene una familia e hijos, porque vos le vas a hacer padecer a tus hijos tus locuras. Cuando vos lo que tenés que hacer es dar educación, dar un futuro, ponerlo en el lugar que Dios lo quiere poner. Hermanos, compremos las verdades. Tenemos que ser transformados de gloria en gloria en tanto que reflejamos la imagen de Jesús. ¿Sí? 2 Corintios 3:18 dice esto, que somos transformados de gloria en gloria en tanto que reflejamos la imagen del Hijo. Y la imagen del Hijo es muy amplia. Es Jesús mismo manifestando su gracia sobre tu vida, que quiere darte la vida abundante. Proverbios 6, del 6 al 8, dice, ve a la hormiga, oh perezoso. ¿Alguien la conoce esta cita? Mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Y cuál es el tiempo de la siega? El tiempo donde ya está todo el campo lleno, donde hay abundancia, ¿no? Entonces ahí la hormiga dice, vamos a juntar ahora. Vamos a juntar ahora. Lo vemos, como decía Rodrigo, como José fue sabio y le dijo ahí al faraón, vamos a juntar porque vienen años malos. Vamos a empezar a juntar ahora. Y hermano, yo te digo una cosa, los años pasan, ¿eh? Yo tengo 62, los años pasan. Y mientras más rápido te empeces a enfocar en tu futuro, mejor. ¿Sí? Entonces, tenés que empezar a sembrar. ¿Para qué? Para que en el tiempo en el cual tus fuerzas no sean las mismas, tengas la misma provisión, porque Dios es el que provee. Pero hay un tiempo de ahorro, hay un tiempo de esfuerzo, hay un tiempo de dedicación, un tiempo de invertir, y hay un tiempo en el cual tus finanzas te van a decir, no es tiempo de comprar esto, es tiempo de ahorrar, es tiempo de proyectarte en un emprendimiento, es tiempo de proyectarte en tu futuro. Pensá que algún día, entonces todo esto te prepara, porque dice que si no, dice que la pobreza viene como hombre armado, sigue el texto de esta cita bíblica de Proverbios. Creo que es el versículo 9 o 10, dice que la pobreza, si no, dice, vendrá la pobreza como hombre armado. Y la pobreza como hombre armado, ¿qué te imaginas? Es que te va a someter. Lo vuelve a decir, lo dice Dios, hermanos. A ver, yo no quiero, porque algunos me miran con cara rara. Esto lo dice Dios, no lo digo yo. Entonces, conocer todo lo que Dios tiene preparado para mi vida es muy importante. La instrucción que la palabra de Dios trae tiene que ser significativa, de significativa importancia para vos y para mí. ¿Por qué? Por los tiempos en que vivimos. Son tiempos difíciles, hermanos. Son tiempos que te van a desafiar, ¿no? Son tiempos desafiantes. Argentina está llena de grandes desafíos. ¿Quién puede decir, no digamos amén a esto, hermano, pero porque es de grandes desafíos, ¿sí o no? Todos estamos siendo desafiados. La oración que hizo el pastor hoy, Dios está, o sea, Argentina está siendo, el mundo está siendo desafiado. Los países europeos por un 6 o 7% de inflación están locos. Nosotros tenemos 140. O sea, son tiempos desafiantes. Los europeos se quejan. Los norteamericanos, los Estados Unidos también. 6, 7% anual. Se quejan. El mundo se queja. Tiempos desafiantes. Pasamos por una pandemia, pasamos por situaciones. Todas estas situaciones nos desafían. Y aparte, las propias, tus problemas familiares. Estamos siendo desafiados, hermanos. Y si no somos entendidos en lo que Dios habla,
podemos fracasar y Dios no quiere que fracasemos. Dios quiere nuestro éxito. No solo es una tierra de grandes desafíos, sino es una tierra de grandes oportunidades. Yo creo en esto. Yo creo que Argentina sigue siendo una tierra de grandes oportunidades. ¿Para quién? Para el que cree. ¿Sí? O sea que no solo hay desafíos. Dios tiene un propósito y te quiere poner a vos, hija, a vos, hijo, a la cabeza. ¿Quién quiere comprar esta verdad? Entonces, hermanos, este es un tiempo de que el ser... Uy, miren que llegó. Llegó terremoto. Bueno, tremendo. Entonces, Dios te quiere poner en ese lugar de autoridad. ¿Para qué? Para que todo lo que necesite ser transformado, empezando por vos, porque yo primero soy el primero que tengo que ser transformado, ¿no? Y después junto con eso mi familia, y después junto con eso el lugar donde mis parientes, mis familiares, el lugar donde trabajo, mi trabajo, tenemos que ser los José de este tiempo, que tengan sabiduría para decirle aún a tu jefe, che, me parece que la cosa va para acá, que que corras la milla extra, que le digas cómo bendecir a esa persona para que no solo sea de bendición tu vida, sino sea de bendición la vida de tu jefe, de la empresa donde trabajás. Y a su vez sean bendecidos todos los que están al lado, tus compañeros. Y vos te puedas destacar. Dios busca a los José de este tiempo. Amén. En un lugar donde la mayoría de las personas solo intentan trabajar poco o que no los vean, aquel que no necesita capitán o que le digan a cada rato qué hacer, seguramente se va a destacar. Seguramente, enseguida salta a la luz. Al que no le tenés que decir hacer las cosas, sino, y pasa en la congregación, ustedes no se dan cuenta, ¿no? Cuando la gente viene y se pone a hacer sin que le digan lo que tiene que hacer. Pues sí, este está comprometido. ¿Sí? Y acá yo veo mucha gente comprometida. ¿Por qué? Porque no hace falta que le digan a cada rato tenés que llegar, tenés que sacar, poner, hacer esto. No. Veo mucha gente trabajando, muchísima. ¿Por qué? Porque están convencidos de que este es el camino. Lo mismo tenemos que hacer en nuestra vida, en nuestro trabajo, en todas las áreas. Ser como la hormiga nos enseña a recoger en los mejores años de nuestra vida, para que no pasen los años y venga la necesidad y la pobreza sobre nuestras vidas o familia. Por eso es importante sembrar la buena semilla lo más rápido posible, para que también lo más rápido posible podamos empezar a ver los frutos abundantes del reino de Dios en nuestra vida. Para esto debemos cambiar nuestra manera de pensar. Y quiero que vayamos a Romanos 12:2, la va a poner en la Reina Valera, pero yo tengo otra traducción. Ustedes van a comparar si pueden. Romanos 12:2 dice, la voy a leer textual, dije, deja de imitar los ideales y las opiniones de la cultura que te rodea, pero sé transformado interiormente por el Espíritu Santo a través de una reforma total en tu forma de pensar. O sea que necesitamos ser transformados de manera total, integral, en todas las áreas, no solo en la espiritual. No solo se trata de creer en Dios, sino que tenemos que creer en lo que Dios dice. Yo puedo creer que Dios existe y no creer una sola palabra, no poner ni una de las palabras de Dios en práctica. Dios existe, pero está allá. Acá no. Entonces hoy es un tiempo, hermanos, que tenemos que ser transformados, porque ¿sabes qué pasa? Que todo lo que vos hacés, todo lo que yo hago tiene que ver con lo que pienso. Porque lo que yo pienso es lo que voy a actuar. Y si yo no cambio mi manera de pensar, si yo sigo pensando que no soy digno de recibir la gracia porque todavía sigo siendo un pecador cuando Cristo murió en la cruz por mí y dice que soy salvo, pero yo todavía sigo pensando que soy pecador, entonces no soy digno de recibir la gracia, el poder de Dios. Pero Dios en esta mañana te quiere recordar que sos hija e hijo. Así que tu manera de pensar tiene que ser conforme a lo que Dios dice que sos y no conforme a lo que vos pensás que sos. Entonces enfócate en las verdades del cielo, enfócate en lo que Dios habla. Siempre vamos a expresar al yo que creemos que somos. ¿Qué expresás cuando hablas? ¿Qué expresás cuando le hablas a tu familia, a tus hijos, en tu trabajo? Lo que expresás con la boca, ¿qué es? Lo que pensás que sos.
lo que crees que sos de vos mismo. Si yo creo que no valgo nada, voy a estar continuamente dando lástima. Porque yo no soy nada, soy un pobrecito, una pobrecita. ¿Dios dice eso de vos? No. Dice, sos mi hija amada, mi hijo amado. En vos tengo puesta mi mirada porque yo te hice a mi imagen y semejanza. Dios te lo recuerda en esta mañana. Es la manera en la que pensamos la que define todas nuestras acciones. Termina el versículo que estaba leyendo, dice, esto te permitirá discernir la voluntad de Dios mientras vivas una vida hermosa, satisfactoria y perfecta a sus ojos. La traducción dice una vida agradable y perfecta, para que puedas experimentar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, dice la Reina Valera, pero esta dice, esto te permitirá discernir la voluntad de Dios. Discernir es tener un verdadero entendimiento de quién es Dios, de cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y entonces puedas enfocarte en lo que Él habla. Si nos enfocamos en la verdad del cielo y en quién Dios dice que soy, vamos a pensar como un hijo de Dios hecho a su imagen y semejanza. A veces las personas piensan que algún otro, el que le fue bien es porque tuvo suerte. ¿Nunca escuchaste? Lo dijo Rodrigo también, que tenga suerte. Y ya desde la antigüedad había un filósofo que se llama Séneca, que es contemporáneo de Jesús porque nació en el 4 a.C. Y dijo que la suerte es el lugar donde confluyen la preparación y la oportunidad. ¿Estás preparado? Y si no estás preparado, prepárate. Porque el problema no es no estar preparado, el problema es no quererme preparar. Yo cuando escuchaba el testimonio de que está estudiando, ¿cómo? Mauro. Qué tremendo, hermano, porque se está preparando. Y sin duda Dios lo va a poner sobre más cosas. ¿Por qué? Porque no es suerte. Yo me preparo y Dios va a poner, como me pasó a mí, en el camino, la oportunidad de empezar con algo. Pero Dios resignifica toda mi vida para que su reino sea expandido y yo sea de bendición para otros. Y entonces ahí mi vida cobra un sentido totalmente distinto. Descubro mi propósito, descubro para qué fui puesto en la tierra, descubro que Dios tiene grandes cosas reservadas para sus hijos. Pero primero creí que era hijo. Primero creí que había algo poderoso. Entonces, cuando vos te preparás, cuando vos te enfocás, cuando vos sos una persona que emprende, cuando vos sos una persona que cree que puede, ahorrando, puede proyectarse en su vida y formar y tener su propio emprendimiento, o puede superar las circunstancias en un país que tiene desafíos, pero muchas oportunidades, yo me preparo. Nunca digas no puedo, no lo voy a lograr, no tengo nada, porque todas esas son mentiras. Siempre vas a tener 2 panes y 5 peces en tus manos para que Dios haga el milagro. ¿Se entiende? Hay algo poderoso, hermanos, en creer, que trae la bendición del cielo que está disponible, porque miren, hay algo que yo fui descubriendo con los años, la bendición está disponible ya. Porque si Dios fue capaz de entregar a Jesucristo por tu vida y por la mía, dice la palabra, ¿no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Y qué son todas las cosas? Todas las cosas. O sea que es mucho más de lo que hasta hoy pensaste. Porque a veces hasta hoy decimos, esto no es para mí. Lo seguimos diciendo. A veces ni siquiera lo expresamos con palabras. Pero cuando a la hora de emprender o a la hora de enfocarnos en algo, ya no tengo los años, yo no preparé. Hermano, si lo hice yo sin saber nada del tema, yo te puedo asegurar que con poquito se puede. Ponelo en las manos de Dios. 2 panes y 5 peces sobra para alimentar a 5.000. Es tremendo esto. Es poderoso. Para concretar los sueños vamos a tener que soportar diversos obstáculos y a veces derribarlos. Yo no te estoy diciendo, va a ser todo fácil, color de rosa. No,
Yo te estoy diciendo que te vas a tener que esforzar. ¿Tenés ganas de transpirar un poquito? ¿Tenés ganas de esforzarte un poquito? Porque si no, empezás mal. ¿Eh? Porque a veces cuando nosotros empezamos con mi esposa eran las 12 de la noche y estábamos trabajando. Fueron años difíciles, fueron años de meterle mucha pila. Empezamos en mi casa, los chicos corrían en medio de las lámparas, se subían arriba de las cajitas de lámpara, eran todos chiquititos. Jugaban a la escondida en mi casa, en medio de las lamparitas. Así le decíamos, lamparitas. Le decíamos. Pero claro que fueron. Me acuerdo que pasaba un chico por la puerta de casa y veía la luz prendida en el living, que sabía que estaba en el negocio, donde facturábamos y hacíamos las cosas. Y yo, ¿qué hacían a las 12 de la noche con la luz prendida? Estábamos trabajando. Fueron años. Hoy no hago eso. Pero eso eran años, tenía 30. Era más fácil. Por eso te digo, apurate. ¿Sí? Porque el tiempo pasa. Y las mismas fuerzas, no soy como Caleb todavía. O sea, no tengo, o sea, si sigo haciendo cosas, pero no soy. Dice que la misma fuerza que a los 40 tuvo a los 80, dijo Caleb cuando entró en la tierra prometida. Yo no sé si a los 80 voy a tener la misma fuerza. Por eso tenemos que dedicarnos, hay que prepararse. Hay una frase que me llama mucho la atención de Walt Disney. Y una de las cosas que Walt Disney dijo es que incluso cuando se inauguró el primer parque de Disney World, el empresario que dirigía el parque ahí y los estudios dijo, qué lástima que Walt no está en este lugar, que no lo pudo ver. Y se lo dijo a la esposa y la esposa le dijo, él lo vio antes que todos nosotros. Eso es soñar. Y vos ver, cuando cerramos nuestros ojos y decimos, yo quiero esto, y ya lo empezás a visualizar, porque Dios pone sueños en tu vida. Y yo quiero que vos tengas los sueños de Dios, no tengas los sueños del mundo. Yo quiero que vos te puedas enfocar en quién sos en Dios. Porque si sos una hija honorable, un hijo honorable del Rey, de Dios, que es todopoderoso, ¿cómo no te dará juntamente con Cristo todas las cosas, hermano? Pero lo tenés que creer, lo tenés que soñar. Dios quiere cumplir sueños. O vos no querés cumplir sueños de tus hijos si es que tenés hijos. ¿No querés que les vaya bien? ¿Y vos pensás que Dios es menos que bueno que vos? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más le dará el Padre del cielo? Todo, todo. Por eso te invito a soñar. Walt Disney dice, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Recuerda que todo comenzó con un ratón, dijo. Fue el primer dibujo que hizo, Mickey. O sea, él empezó soñando de que había algo que él visualizó. Hermano, yo te llamo, soñá, empezá a soñar. Empezá a soñar los sueños de Dios. Cree que Dios quiere cambiar. Todos nuestros sueños pueden convertirse en realidad si tenemos la valentía de perseguirlos. Tenés que ser valiente, tenés que esforzarte, sin duda. ¿Y va a haber obstáculos? Sin duda, puede, a veces más, a veces menos. Pero no te des por vencido, porque el Dios que habita en vos, vos sos portador de Dios. El Espíritu Santo está en tu vida. A donde vos vas, va el Espíritu Santo, no es que en el trabajo se va. Son todos impíos ahí, no, sí, el Espíritu Santo está igual con vos, aunque sean todos impíos al lado tuyo. Porque la luz que es Cristo en tu vida te sigue, va con vos. La mayor parte de las trabas que encontramos cuando nos planteamos conseguir algo están en nosotros mismos. Están acá. Debemos ser transformados en nuestra manera de pensar para saber quién soy en verdad. Es tiempo, hermanos, y ya voy terminando, de que es tiempo de ver qué tenemos, qué aprendimos, cuál es la gracia que Dios puso en nuestras manos, cuál es la gracia en la cual nos estamos moviendo y que Dios quiere que fructifique en tu vida y familia. Hay algo que ya lo tenés. Ya lo tenés. Porque Dios no trabaja nada en vano. Todo lo que pasó en tu vida tiene un significado. Y vos hoy tenés que descubrirlo. Porque hay algo que está en vos, que ya está disponible para que vos puedas
empezar a experimentar el reino. No es momento de hacer introspección y empezar a mirar para adentro para ver qué te falta. No mires lo que te falta, mira lo que tenés. No mires lo que te falta. Si empezás a mirar para adentro vas a decir, ay, yo no puedo, no. Es muy común, me pasa a mí también, hermano. Yo batallo con estas cosas en mi mente. Todos batallamos con esto. Todos batallamos con el no puedo, el no voy a alcanzar. Pero yo tengo que empezar, cuando viene un pensamiento, yo declaro una palabra de lo que Dios dice de mí. ¿Dios dice que soy un perdedor? No. Dios me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo me compro esa verdad, no me compro la mentira del no puedo, de que soy un fracaso. Porque ser un fracaso es una artimaña del diablo para romper el propósito, no solo en tu vida, en tu familia, en tus hijos. Dios te quiere bendecir a vos y a tus hijos y a los hijos de tus hijos por 1000 generaciones. Esta es la verdad de Dios. El diablo va a querer cortar todo lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero hay un propósito, hermano, que es eterno, que es dejar legado. Yo quiero que vos puedas dejar un legado. Que puedas dejar un legado. Y te vuelvo a repetir, un legado es más que una herencia. No estoy hablando solo de dinero. Estoy hablando de una forma de pensar, de una forma de entender la vida, de una forma de saber quién soy y de todo lo que tengo en el Cristo y en el Dios que me amó. Y me amó tanto y hasta el extremo que fue capaz de dar a Jesús. Solo debemos creer que el Dios que portamos nos dará juntamente con Jesús todas las cosas. Amén.